Un nuevo siglo, un nuevo horizonte, un nuevo relato que, si se enuncia, se hace historia activa. Muy buenas tardes, iniciamos esta edición de Historia Activa y como todos los días le decimos, clave la sintonía en el 960 en nuestra amplitud modulada. Historia Activa, un programa hecho por historiadores para usted, con la producción general de la profesora Rosa Grintal, del historiador asociado Alejandro Cruz, en la investigación bibliográfica Clara María Vargas y quien les habla en la dirección general José Luis Orlando. Los invitamos a escuchar este programa de historia dedicado a usted. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes a toda nuestra querida audiencia de Historia Activa, aquí en el 960, como dijo mi amigo recién, de su dial de Radio Nacional, clavado ahí, por favor. Y nos llaman al 423-3822, nos dejan mensaje en el 425-7931, nos mandan mensajito de texto al 156-515-522, nos escriben a historia-activa@yahoo.com.ar, nos leen en www.netblog.com/historiaactiva y nos escuchan por internet a través de www.radionacional.com.ar, etiqueta emisoras, etiqueta LRA6 Radio Nacional Mendoza, o se hacen amigos nuestros en Facebook. Ya llevamos 82 y seguimos creciendo, y aquí hay muchos amigos que colaboran, suben fotografías, publican comentarios, opinan. A todos ellos les agradecemos mucho porque están haciendo activa la historia. Así, están interactuando con nosotros. Por supuesto. Muy bien, seguimos con esta secuencia del general Belgrano, ¿no? Así es. Lo tenemos como un economista, como un redactor de reglamentos, como un ordenador, ¿sí? Como un hombre que tenía si bien un hombre formado en la monarquía, ¿sí? Y funcionario de la monarquía, ya que ocupó el puesto de secretario del consulado, también es un hombre de la República. Y tiene bien claro el tema de los procedimientos a seguir, ¿no? De los ordenamientos civilizadores, ¿no? Sí. Entonces nosotros lo hemos charlado en reuniones, en una carpita, y empezó a redactar un reglamento para esto o para el otro, es decir, era un gran tribuno de la legislación, ¿no? Sí, como hemos dicho, era un gran tribuno, un gran repúblico también. A la usanza de la vieja República Romana, y eso se nota en sus textos, en esta función de ordenador de las leyes. Como buen abogado que era también, los abogados saben mucho de reglamentaciones. En este caso, el doctor Belgrano se puso a redactar en su carpa de general Belgrano un reglamento para los pueblos de las misiones, como le llamó él, que tenía que ver con todo el territorio del antiguo Paraguay. Claro, del antiguo Paraguay, de la gobernación militar de las misiones jesuíticas, ¿sí? Que es un territorio muy vasto que incluye hoy día tierras del Brasil también, ¿no? Exactamente, no tenía la división política que hoy todos conocemos. Pero el general se sienta en su carpa de campaña como general en jefe del Ejército del Norte y comienza a redactar. Y les dice: a consecuencia de la proclama que expedí para hacer saber a los naturales de los pueblos de misiones que venía a restituirlos a sus derechos de libertad, propiedad y seguridad, de que por tantas generaciones han estado privados, sirviendo únicamente para las rapiñas de los que han gobernado, como está de manifiesto hasta la evidencia, no hallándose una sola familia que pueda decir: estos son los bienes que he heredado de mis mayores. Este es como el preámbulo del bastante pesadito el preámbulo. Bastante pesadito. Y dice así: primero, todos los naturales de misiones son libres, gozarán de sus propiedades y podrán disponer de ellas como mejor les acomode, como no sea atentando contra sus semejantes. Esto está redactado el 30 de diciembre de 1810. Se está adelantando a la legislación que vino después respecto a la libertad de las personas. Y va aún más, porque no está decretando una libertad de vientre, sino está decretando la libertad de las personas que subsisten, que ya vivían allí. Y le dice en el segundo artículo: desde hoy los liberto del tributo, y a todos los 30 pueblos y sus respectivas jurisdicciones los exceptúo de todo impuesto por el espacio de 10 años.
Una postura vanguardista, ¿no? Una postura vanguardista, les está dando una moratoria impositiva para que se puedan desarrollar, para que puedan trabajar libremente sin las cargas impositivas que estaban acostumbrados con el sistema español de administración. Dice, tercero, concedo un comercio franco y libre de todas sus producciones, incluso la del tabaco, con el resto de las provincias del Río de la Plata. Cuarto, respecto a haberse declarado en todo iguales a los españoles que hemos tenido la gloria de nacer en el suelo de América, les habilito para todos los empleos civiles, militares, eclesiásticos, debiendo recaer en ellos, como en nosotros, los empleados del gobierno, milicia y administración de sus pueblos. Les da un acceso, les abre la puerta de la administración pública y de los cargos jerárquicos, incluso la milicia. Claro, porque acá hay una dinámica bastante interesante que empezó es decir, la protesta social hacia la monarquía en América empezó en el siglo XVIII. No en vano nosotros tenemos inclusive en el muro de Historia Activa una imagen de Tupac Amaru, ¿no es cierto?, que fue un hombre de pueblo originario que protesta, ¿sí?, a las autoridades virreinales, ¿sí?, y protesta por cuestiones muy concretas, que es, por ejemplo, la instalación de una audiencia o de un poder judicial, valga la redundancia y entre comillas, justo. No es por ser mulato, por ser sambo, por ser mestizo, por ser criollo, lo llevan al cadalso más rápido que los españoles, ¿no es cierto? Claro. Con la famosa técnica del garrote, que era una de las cuestiones... El garrote vil. El garrote vil, ¿no es cierto? Para el que no sepa lo que es el garrote, lo sentaban al reo, ¿no es cierto? Le atravesaban con una soga, por detrás con un palo, hasta que hacían como una especie de palanca y degollaban a la persona. Está un poco morboso esto, pero era real. Pero era real. Pero todo ese movimiento insurreccional del siglo XVIII también tiene sus raíces en estos pueblos muy apartados dentro de toda la estructura del Virreinato del Río de la Plata, ¿sí? Por ejemplo, fíjense que después del 18, estamos hablando desde los últimos 20 años del 18, Alejandro. Sí. Para que el que no sepa, de los años 1700, 1780, 1800, lo que peticionaban criollos, mulatos, zambos, mestizos, era acceder a los puestos que les estaba vedado, que es un poco lo que acá se dice. Y por ejemplo, inclusive el acceso a los puestos honorarios del cabildo, ¿sí?, que todos se desesperaban por ir, ¿no es cierto?, a ocuparlos, obrando de poder legislativo, entre comillas, ¿no?, pero eran los españoles peninsulares los que tenían nada más el acceso, no los otros habitantes de las Américas, digamos. Entonces, acá vemos que hay un concepto bastante interesante en esta dinámica, ¿no? Así es. Es un hombre del pensamiento ilustrado, en definitiva. Viene de esa escuela, sin duda. Y después dice, quinto, estos, o sea, los pueblos se delinearán a los vientos noreste, suroeste y noroeste y sureste, formando cuadras de a 100 varas de largo, 20 de ancho, que se repartirán en 3 suertes cada una, con el fondo de 50 varas. Está loteando. Sexto, deberán construir sus casas en ellas todos los que tengan poblaciones en la campaña, sean naturales o españoles, y tantos unos como otros podrán obtener los empleos de la República. Y lo resalta, de la República. Séptimo, a los naturales se le dará gratuitamente las propiedades de las suertes de tierra. Suerte, yo creo que acá está puesto como una especie de medida. Claro. O se está refiriendo a lote. Claro. Como merced, suerte en este caso. A todas las suertes de tierra que se les señalen, que en el pueblo será de 1/3 de cuadra y en la campaña según las leguas y calidad de tierra que tuviere cada pueblo su suerte. Ahí está, su lote sería. Tengamos en cuenta que la medida oficial era la cuadra cuadrada. Bien. Nos parecerá una locura esto, ¿no es cierto? No son las medidas del sistema métrico que estamos acostumbrados. Era otro sistema, ¿eh? Por supuesto, porque dice que no haya de pasar de legua y media de frente y 2 de fondo, ¿no? Ahí están dando las medidas de una suerte o lote ideal.
En el 8º dice: a los españoles se les venderá la suerte, el lote, que desearan en el pueblo después de acomodados los naturales. E igualmente en la campaña por precios moderados para formar un fondo, con que atenderá a los objetos que adelante se dirá. Le da preeminencia a los nacidos allí. 9. Ningún pueblo tendrá más de 7 cuadras de largo y otras tantas de ancho, y se les señalará por campo común 2 leguas cuadradas, que podrán dividirse en lotes de 2 cuadras, que se han de arrendar a precios muy moderados, que han de servir para el fondo antedicho con destino a huertas u otros sembrados que más se les acomodase, y también para que en lo sucesivo sirvan para propios de cada pueblo. Una especie de tierra comunitaria. Esto estaba en la tradición hispana. Exacto, tierra comunitaria. Sí, la violación de la tierra comunitaria fue una de las causas de la Revolución Mexicana en 1910. La venta de esas tierras comunales, ¿no? Está una de las causas. Muy bien dicha su cita, amigo mío. El artículo 10: al cabildo de cada pueblo se le ha de dar una cuadra que tenga frente a la plaza mayor, respetando la clásica construcción española, ¿sí? Que de ningún modo podrá enajenar ni vender, y solo edificar para con los alquileres atender a los objetos de su instituto. El objeto de su instituto quiere decir de su misión, de su objetivo. 11. Para la iglesia se han de señalar 2 suertes de tierra, o sea, 2 lotes de tierra en el frente de la cuadra del cabildo, lo cual ratifica lo que estamos diciendo: la plaza, la iglesia, el cabildo, la cárcel también. Y como todos o los más de ellos tienen un templo ya formado, podrán estos servir de guía para la delineación de los pueblos, aunque no sean tan exactamente a los vientos que dejo determinados. 12. Los cementerios se han de colocar fuera de los pueblos, señalándose en el ejido una cuadra para este objeto, que haya de cercarse y cubrirse con árboles, como los que tienen en casi todos los pueblos, desterrando la absurda costumbre que prohíbo terminantemente de enterrarlo en la iglesia. Esto pasó recién en el año 1884 en la Argentina. Claro, también ustedes saben que el cementerio de la capital data de la década de 1840 aproximadamente, que está en La Cera justamente. Era para sacar un poco la cantidad de muertos, digamos, o fallecidos, que se enterraban a la vera, digamos, o dentro del predio de los grandes monasterios, claro, que había en la ciudad de Mendoza, por ejemplo. Y fíjate que eso de enterrar siguió, esa costumbre siguió en toda la República Argentina, enterrar gente, llamémosle, que se consideraban notables, ¿no es cierto? En los perímetros de los templos. En los perímetros de los templos. Así, por ejemplo, la iglesia de la Merced, que queda en la calle Montecaseros, ¿no es cierto? Tiene la tumba del general Gutiérrez. Uno dice el general Gutiérrez, Maipú, bueno, es este señor, gobernador de la provincia de Mendoza, enterrado ahí, ¿no es cierto?, muerto en un ataque indígena con 6 chuzazos ahí en el pecho. Era un valiente hombre, ¿no? Sí. Y tantos otros, Pascual Ruiz Huidobro, que hemos hablado, un hombre del Cabildo del 22 de mayo, viene a morir acá en Mendoza, y algunos lo han citado en la iglesia la ex iglesia matriz de Mendoza, que queda el ex asilo de San Vicente de Paul, que ya vamos a hacer yo pasaba con los alumnos el otro día por ahí. O algunos lo sitúan en el monasterio San Agustín, donde está la Escuela General Las Heras hoy. Muy interesante. Bueno, o sea, una serie de difuntos célebres. Claro. O notables. Notable, diría. Y también estaba la costumbre, Alejandro, digamos, de enterrarlo en el predio de uno. Sí, es decir, esta costumbre en Mendoza llegó hasta 1920, o sea, muy adentrado el siglo XX. Siglo XX, claro, no eran los primeros años. Claro, por supuesto había que hacer una especie de papelerío, supongo, ¿no es cierto? Pero mucha gente tenía su mausoleo, su pequeño camposanto, digamos, claro, en su propio terreno. Bueno, es un interesante dato también ese. Bueno, así que en esta cuestión se adelantaba también el grano. En 1810 estaba diciendo que le parecía absurda costumbre de enterrar la gente en el perímetro de la iglesia. Y 13, el fondo que se ha de formar, según los artículos 8 y 9, no ha de tener otro objeto que el establecimiento de escuelas de primeras letras, artes y oficios, y se han de administrar sus productos después de afincar los principales, como dispusiese la excelentísima Junta o el Congreso de la Nación,
por los cabildos de los respectivos pueblos, siendo responsables de mancomún e insolidum los individuos que los compongan, sin que en ello puedan tener otra intervención los gobernantes que la de mejor cumplimiento de esta disposición, dando parte de su falta para determinar al superior gobierno. La educación, otro punto importante. 14. Como el robo había arreglado, en el 14, como el robo había arreglado los pesos y medidas para sacrificar más y más a los infelices naturales, señalando 12 onzas a la libra y haciendo demás, mando que se guarden los mismos pesos y medidas que en la gran capital de Buenos Aires, hasta que el superior gobierno determine en el particular lo que tuviere conveniente, encargando a los corregidores y cabildos que celen el cumplimiento de este artículo, imponiendo la pérdida de sus bienes y extrañamiento de la jurisdicción a los que contravinieren a él, aplicando a aquellos a beneficio del fondo para escuelas. Está totalmente contra la explotación. Claro. Y quiere que se unifiquen las pesas y medidas. Y además, fíjate, o sea, está creando todo. Fíjate vos que antecede a los digestos del derecho administrativo argentino, nacional y provincial, que vos pagás con tus bienes algún problema que tengas si dirigís alguna institución estatal. Ese es un tema que muchos no tienen presente, pero para eso existen, digamos, el Tribunal de Cuentas, etcétera, etcétera, ¿no? Así es. Por eso hay un adelanto ahí bastante interesante. Por supuesto que sí. Y ya vamos terminando, quedan más artículos, pero vamos al artículo 15 que dice: respecto a que los curas satisface el erario, el sínodo conveniente, y en lo sucesivo pagarán por el espacio de 10 años de otros ramos, que es el espacio que he señalado, para que estos pueblos no sufran gabela ni derecho de ninguna especie, no podrán llevar derecho de bautismo ni entierro, y por consiguiente les exceptúo de pagar cuentas a los obispos de las respectivas diócesis. Era un cristiano consagrado. Sí, y convencido, ¿no? Y convencido. Lo leímos en la introducción a su testamento, ¿no? Él hace una exposición una profesión de su fe. Una profesión de su fe. Continuamos con el tema, Seguimos el lunes un poco más con Belgrano. Sí, entonces no se pierda Historia Activa, y bueno, sigan la onda de Nacional, ya llega el boletín informativo a cargo del señor Badano, y sigue Fito Suden en el patio trasero. Hasta el lunes. Hasta el lunes.